Muy buenas noches, chiquitillos míos. Ya estamos aquí en la receta secreta. ¿Quién está viendo? Empiécense a manifestar, compañeros, en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Ana Luisa Zavala. ¿Qué es la receta secreta? Es un programa que hacemos todos los días de lunes a viernes, aproximadamente a las 9 de la noche, en el cual tratamos diferentes temas para crecer como seres humanos. Ya veo gente que se está conectando. Empiécense a manifestar, compañeros. Si quieres que te salude, te voy a saludar si te conectas rápido antes de que empiece con la información. Hola Isabel, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está viendo de diferentes partes de la República y del mundo, compañeros. Ya tenemos mucha gente diciéndonos que nos ven de Brasil, que nos ven en Estados Unidos. Así es que un saludo a toda la gente que nos está viendo. Te decía que la receta secreta es un programa diseñado para ti, para crecer juntos. Hola Isabel Díaz, ¿cómo estás? Para crecer juntos, compañeros, con diferentes temas de la vida en general y así sacar recetas secretas que realmente no son tan secretas, sino que son recetas para como tips o rescatar lo más profundo o lo más fácil para poderlo aplicar en nuestras vidas y poder avanzar y crecer como seres humanos, porque la base de ser un ser humano que viva una vida que valga la pena ser vivida es el constante crecimiento. Hola Alesa, y esta semana estamos tocando un tema bastante profundo, un tema delicado, que es el abuso. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos tratando un tema profundo, un tema delicado, ¿cierto? Un tema al que todos los seres humanos nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida. Hola Grecia, ¿cómo estás? Buenas noches. Y hola Angélica, buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más se está conectando, compañeros, antes de que empiece con la información para poderte saludar en vivo? ¿Quién más? Veo ya más gente conectada. Compañeros, ¿quién más se está conectando? Y entonces te comentaba que esta semana estamos hablando del abuso, ¿ok? Y lo estamos viendo, como les decía ayer. Hola Lorichi, hola Mari, estamos hablando. Hola Renatita Navarro, ¿cómo estás? Julio, ¿qué tal? Guapísima, gracias. Hola Nancy, buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más se está conectando? Nanlu, fieles a la receta secreta. ¿Cómo se encuentran, compañeros, esta noche? Daniel Madrid, ¿cómo estás? Danielito, un abrazo grande. Liliana, hola. Ok, entonces, compañeros. Hola Meli, ¿cómo estás? Nancy Camacho, hola, buenas noches. ¿Quién más se está conectando, compañeros? Ok, vamos a empezar con la información, que hay muchísima información. Estamos viendo el abuso, voy a hacer hincapié desde un punto de vista no psicológico. No es que no sea importante el tema psicológico. Hola Said, ¿cómo estás? Sino, hola Carol, sino desde un punto de vista de conciencia. ¿Para qué? Para poder tomar herramientas o ver la mejor manera de poderlo manejar. Entonces, la información la estoy sacando principalmente de una clase de una maestra de Kabbalah. Ustedes saben que soy estudiante de Kabbalah y la sabiduría da un acercamiento muy poderoso acerca de cómo manejar el abuso. Y esta clase la dio una maestra que se llama Ruth Rosenberg, que la verdad es buenísima. A mí me encanta sacar la información de ella porque es una información muy clara y muy directa. Estamos tratándolo de la mejor manera y la manera más sensible posible, porque es un tema delicado. ¿Por qué? Porque todos hemos sido en algún momento de nuestra vida sujetos de abuso y todos podemos llegar a ser abusadores en algún momento. Y ayer estuvimos hablando ampliamente de eso. Estuvimos hablando de que normalmente una persona que ha sido abusada en su vida se va a convertir en un abusador en algún momento. ¿Y qué es lo que queremos con toda esta información? Queremos poder parar a tiempo.
Sí, de hecho me escribió gente de si yo ya lo manejé, ¿quiere decir que va a regresar? No. Si realmente lo manejaste, no. ¿Sí? Y lo importante de tener acceso a esta información es, como les comentaba, poder parar la cadena, ¿sí? Poder parar la cadena del abuso. Ayer hablamos también de que hay diferentes grados de abuso. No es lo mismo un abuso físico en el que soy golpeado casi hasta la muerte a un abuso verbal o emocional. Pero al final del camino todos son abusos, ¿ok? Y voy a retomar un poco de lo que dije ayer en la parte en la que nos quedamos, porque hablamos de dignidad humana, ¿sí? Y la dignidad humana es distinta para cada uno de nosotros. Y en el contexto en el que estamos enseñando esto, el abuso es abuso cuando ocurre en tu percepción. Y eso es importante que lo veas, ¿ok? El abuso es abuso cuando cuando ocurre en tu percepción de la vida que estás viviendo, ¿ok? Si tú te sientes violado, si tú te sientes abusado de alguna forma, es tiempo de manejarlo, ¿ok? Es un llamado para tomar acción. Hablamos también de que el propósito es podernos separar del abusador. Y hoy vamos a hablar un poco más de eso. Y puede ser que cuando estoy vivenciando un abuso, alguien me pueda decir, ay, estás exagerando, estás loco, ¿no? Pero realmente, si para mí está siendo un abuso, ¿ok? Es momento de tomar acción. Entonces, en Kabbalah hablamos de todo el espectro del abuso, ¿sí? ¿Por qué hablamos de todo el espectro del abuso? Porque hablamos que la dignidad humana es lo más lejano a estar conectado con la luz, con la fuente, ¿sí? O con el universo, o con las bendiciones. ¿Me explico? Entonces no puede haber más, o sea, no es ni mucho ni poquito, o sea, abuso es abuso. Y por eso, cuando hablemos en estos días de abuso, nos estamos refiriendo a todos los tipos de abuso que existen en diferentes niveles. El abuso verbal, el abuso psicológico, el abuso financiero, el abuso en tu trabajo. Gracias por todos los corazoncitos. Veo que les está interesando el tema. Hola David, saludos a Guadalajara. Entonces, estamos hablando de todos los tipos de abuso en todos los grados. Y hay muchos abusos, ¿ok? Hay abuso sexual, obviamente, es como el más evidente. Hay abuso físico, golpes, y las estadísticas son aterradoras. Por eso también el programa de esta semana se llama El Aterrador Abuso, porque las estadísticas son muy choqueantes. Son estadísticas que es un problema a nivel mundial, en todos los ámbitos, en todas las edades. No hay solamente abuso infantil, no hay solamente abuso a las mujeres, hay también abuso en los hombres, hay abuso incluso a los animales, hay abuso a los ancianos, hay abusos en todos los aspectos. Entonces, mantengamos en mente que durante estos días vamos a hablar del abuso en todos los rangos, en todos los niveles, en todos los grados y de las diferentes. Hablamos también, estamos hablando del hecho de las aplicaciones y de los efectos, ¿ok?, que hace en mi vida el abuso. Y los efectos que hace en mi vida, sí, Said, ya solo por Facebook, ya no por radio, la receta secreta ya es por Facebook Live. Entonces, es importante para nuestro entendimiento, al medio ambiente, claro. Es importante para nuestro entendimiento en estos días y una herramienta muy clara para identificarlo y entender dónde está la causa y dónde está el efecto, ¿ok? Porque hablamos ayer de que hay hay efectos grandes en el alma de alguien. No necesito tener una marca física para tener una marca en mi alma cuando he sido abusado, ¿ok? Y lo que queremos ver, y una cosa que a mí me encanta de la Kabbalah, es que va a la causa, no al efecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona está deprimida o se siente débil o privada de algo, sufriendo o está infeliz porque es abusada,
La pregunta que hacen los cabalistas es si eso es la causa o es el efecto, ¿ok? Si el hecho de que esté débil o que esté deprimido o que me sienta aplastado o controlado, si es el efecto o la causa, ¿ok? Que si el hecho de que estoy débil es parte de mi esencia, de la esencia de quien soy, o es algo debido a lo que ocurrió, por lo que pasé, ¿ok? Y lo que los cabalistas dicen o lo que queremos entender es por qué y cómo eso es parte de mi realidad, ¿ok? ¿Por qué y cómo el abuso es parte de mi realidad? Lo que nos estamos queriendo cuestionar, compañeros, es ¿cómo llegué a esas situaciones en primer lugar? ¿Cómo es que llegué a esas situaciones en primer lugar? ¿No? ¿Cuál era como el arreglo cósmico? ¿Sí? Para ponerme a mí, si es que yo fui abusado en esa realidad, incluso también como abusador. Y cómo, y si podemos, ¿no? Hacer esta pregunta, porque hay, o sea, nos podemos poner a ver, y ojo, porque lo estamos viendo desde un punto de vista no dentro de un entrenamiento de transformación de conciencia, lo estamos viendo desde otra perspectiva, ¿ok? Pero fíjate, o sea, cuando una persona es indefensa, o sea, piensa en niños que han sido abusados desde los 3 años, desde los 5 años. Piensa en ancianos que no se pueden ni mover en una cama, ¿sí? O gente deficientes mentales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta pregunta? Y si podemos hacer esta pregunta, de cómo esa persona creó esa realidad para sí misma, ¿ok? Te comenté ayer que íbamos a hablar un poco de reencarnación y fíjate, en el estudio de la reencarnación aprendemos que un individuo que está enfrentando una situación como esta está cargando un karma de vidas anteriores, ¿ok? Así es que un individuo que esté en esta situación en la cual no se puede ayudar, no se puede defender y es sujeto de un abuso, hay una corrección que el individuo está trayendo consigo de vidas anteriores. Pero lo más importante que preguntamos que preguntan los cabalistas, dice esta maestra, es como personas conscientes o que buscamos elevar nuestra conciencia y que queremos entender la esencia de ello, ¿cuál posiblemente, fíjate, qué interesante pregunta, cuál posiblemente podría ser el propósito de la creación en ponerme en una realidad de esta naturaleza? ¿Ok? Y repito, hay una gran diferencia, y lo hablamos ayer, entre responsabilidad y culpa. ¿Ok? Una enorme diferencia. Y esta pregunta, compañeros, la estamos haciendo no para decir que es mi culpa, no para decir, fue mi culpa que fui abusado, ¿sí? No, estamos haciendo esta pregunta de por qué yo estaba presente en esta realidad, por qué el escenario fue ponerme en esa realidad, como un ser indefenso, o como ¿me explico? Y el propósito de esta pregunta no es que fue mi culpa. Y fíjate que muchas veces la gente que es abusada como que toma la culpa para sí mismo. Fue mi culpa, es que yo era muy travieso, es que yo me puse una falda chiquita, ¿sí? O yo era muy cariñoso, cariñosa, o fui muy malo en mi vida y por eso tengo esta consecuencia, ¿sí? Entonces, el propósito de esta pregunta que estamos haciendo no es, compañeros, decir que fue tu culpa. Eso no es ser responsable, ¿ok? Sino estamos haciendo esta pregunta con el propósito de poder sanar esto, ¿ok? De poder sanar esta situación en mi vida, ¿ok? Y el propósito de yo tomar la responsabilidad. Porque mientras esté culpando al abusador, estoy como sentado en el asiento de atrás del coche, no teniendo yo el control de mi vida, ¿ok? Y ojo, porque no tiene nada que ver con la responsabilidad del abusador. No estamos haciendo estas preguntas para zafar al abusador de su responsabilidad. El abusador tendrá que lidiar con eso,
y requerirá ver y requerirá lidiar con su corrección, ¿ok? No importa cuánto yo sane, esa responsabilidad no se la puedo quitar al abusador, ¿sí? Pero lo que quiero yo es poderme liberar de ese karma, poderme liberar de esa corrección, poderme liberar de recrear una y otra vez. Porque una persona que es abusada una vez, si tú te das cuenta, es recurrente. A lo mejor si fue abusado de chico sexualmente, a lo mejor de grande no es abusado sexualmente, pero sí es sujeto de abuso de diferentes maneras, ¿ok? Entonces lo que quiero es interrumpir la cadena, es sanar, ser responsable para interrumpir la cadena. Cargar una persona por dolor, lo más pesado que hay, ser libre de él, exactamente. Entonces lo que quiero es poder separar el camino. Poderme separar del abusador, ¿ok? Hay algo bien interesante que explican los cabalistas en cuanto a la reencarnación, en cuanto a la corrección. Y te lo voy a explicar muy brevemente. Dicen los cabalistas que cuando una persona muere y regresa, ¿no? Antes de volver a venir a este mundo, ¿qué dice Carlos? Puede que yo haya permitido ser abusado por yo tener la culpa de algo. No, el chiste es justamente que no se trata de culparte, ¿sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con ver como por qué está eso en mi vida, por qué esa realidad está en mi vida. No se trata de que yo tuve la culpa de algo no, tiene que ver con otra cosa, Carlos. Y justamente lo que queremos y vamos a abordar en este programa es la separación, ¿ok? La separación entre la culpa y ser responsable, porque no es lo mismo. ¿Sí? Ok, entonces te decía que dicen los cabalistas que antes de venir a este mundo lo que hace un alma es ver cómo vivió su vida anterior, ver qué corrigió y qué no corrigió y ver cuál es el escenario en el cual requieren hacer, bajo qué circunstancias de vida requieren hacer, incluso en qué país, en qué ciudad, para esas correcciones, ¿ok? Se le muestra su vida anterior, ¿ok? Y qué tareas logró, qué tareas no logró, ¿ok? Y por lo tanto, el alma ahora tiene la oportunidad de elegir, ¿sí? El ambiente perfecto que requiere para completar su corrección, ¿ok? Entonces, el alma tiene la oportunidad de elegir el ambiente perfecto para completar la tarea que aún no ha cumplido, ¿sí? Entonces, si entendemos esto, ¿ok? Debemos pensar que qué es lo que probablemente alguien o el alma de alguien pudo haber elegido o por qué pudo haber pasado para elegir venir a un ambiente abusivo, ¿ok? ¿Qué es lo que posiblemente puedo lograr a través de venir a un ambiente abusivo? Entonces, o sea, a lo que voy es que no es de gratis, ¿sí? O sea, hay algo que requiero corregir y hay algún porqué. Hay algún porqué. Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacernos, ¿sí? No importa el nivel de abuso que experimentemos como abusadores o abusados, necesitamos preguntarnos, ¿por qué elegí yo este ambiente? ¿Por qué elegí yo este ambiente? ¿Cuál podría ser la razón por la cual yo elegí esto? ¿Qué es lo que yo vi, ¿no? Desde el punto de vista de mi corrección, que puedo lograr estando en esta realidad. Y es interesante ver algo, gracias a ti, Grace, por verlos. Es interesante ver, compañeros, cómo es que la gente abusada muchas veces no tiene un solo abusador, ¿ok? La mayoría de la gente que es abusada tiene mucha gente en su vida que los abusa, de diferentes maneras, que es lo que estábamos hablando, en diferentes relaciones. Y para que nosotros analicemos esto y contestemos la pregunta, debemos irnos al lugar más limpio, por llamarlo de alguna forma, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? A ver el escenario en el cual el abuso ocurrió por primera vez. A ver cuándo fue que ocurrió el abuso por primera vez. ¿En qué ambiente? ¿En qué contexto estaba cuando fui abusado por primera vez? ¿Ok? ¿Qué dice Grace? Para atravesarlo, para ayudar a otros o para frenar al abusador. Para todo eso. Para todo eso. ¿Ok? Entonces,
¿qué ambiente y en qué contexto estaba cuando fui abusado la primera vez? ¿Por qué? Porque cuando una persona es abusada, hay un mensaje que obtener en eso. Hay un mensaje que obtener. Y desafortunadamente, al no obtener y al no captar ese mensaje, es por eso que voy recreando el abuso, ¿ok? Hasta que de alguna forma me capto el mensaje, ¿ok? Y aterriza. Pero el chiste es que no tengamos que repetir esta realidad de abuso para captar el mensaje, ¿sí? Entonces, te pido que si tú estás viendo este programa y has sido abusado una o varias veces de cualquier forma, como lo hemos estado viendo, que vayas lo más atrás que recuerdes para ver cuándo fuiste sujeto de abuso por primera vez. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el ambiente? ¿Para qué? Para que puedas captar el mensaje, que seguramente hay, e interrumpir la cadena. Entonces, también sabemos, ¿no? Sigue diciendo esta maestra, que mucha gente que está siendo abusada en la sociedad, muchas veces es difícil apoyarlos, ¿ok? No ven que están siendo abusados o ya se les hizo costumbre, ya se les hizo normal y natural ser abusados, ¿ok? Quiero que sepas que no es normal ni es natural ser abusado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos de hecho entenderlo? ¿Ok? Y para esto cuenta esta maestra una historia de una persona que ha sido abusada en su niñez. ¿Ok? Tenía un hermano que constantemente la torturaba, emocionalmente, físicamente, pegándole a los demás hermanos, siendo abusivo con los papás. Fue incluso esta persona sexualmente abusada. Y no solamente eso, ¿sí? Pero 40 años después, esta persona sigue siendo abusada, esa realidad sigue, ¿ok? Y no cuenta la historia tal cual como ocurrió por protección a esta persona, pero lo más importante de rescatar de esta persona es que 40 años después de haber sido torturada de millones de maneras por su hermano, después de 40 años de abuso, esta persona sigue diciendo, siento misericordia, fíjate, dice, siento misericordia por él, siento hasta lástima por esta persona, me siento mal por él. Entonces tú podrías preguntarte, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de 40 años de abuso, esta persona piense así? ¿Cómo es posible que un fenómeno tan vasto en que la gente está siendo abusada sienta compasión por su abusador? Hay muchísima gente que lo hace. Entonces, ¿de dónde puede estar viniendo esto? ¿No? Y no solamente, sino lo que está diciendo Nanlu, ¿no? Muchas veces es difícil apoyar a alguien que está siendo abusado. No lo escucha, ¿ok? No lo escucha. Y gracias, Carla. Y se hizo, fíjate, un estudio en niños y se encontró que aquellos niños que eran abusados por sus padres no podían recibir ayuda porque terminaban defendiendo a sus papás. Así es que no solamente estamos hablando de adultos, estamos hablando incluso de niños en un estado no adulterado, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que si fui golpeado brutalmente por mi papá o por mi mamá, aún así los quiera defender? ¿Cuál es la corrección en esto? ¿Ok? No solamente que un individuo esté dispuesto a aguantar el abuso, sino que se posiciona en una realidad en que incluso los apoya, ¿ok? Entonces, el primer punto es que la mayor parte de la gente que está siendo abusada se culpa por ello, ¿sí? La mayor parte de la gente que está siendo abusada se culpa por ello. De alguna manera dicen que es su responsabilidad, ¿sí? A lo mejor fui muy latoso, no fui lo suficientemente sensible o no le puse la atención que necesitaba. A lo mejor sí cambio de forma de ser y me comporto como dice mi marido, a lo mejor ellos cambian, ¿ok? Entonces, una persona que fue golpeada por años, fíjate, dice hoy fue mi culpa.
¿En serio? ¿Fue culpa que a los 5 años de edad tu papá te pegaba todos los días? ¿No? Y decía, es que era muy travieso. Trabajaba mucho mi papá, trataba de mantener a la familia y yo era muy travieso. Entonces, fíjate, de alguna manera, un individuo recibe o toma la culpa no de él mismo, sino por las acciones de otra persona. Y de hecho, mucha gente cree, ¿ok? Mucha gente cree que no está bien la persona. O sea, que la persona que está abusada no está bien ellos. Y que por eso están en esa relación de abuso, ¿ok? Entonces, si lo quieres ver desde un punto de vista reencarnación, hay una razón para eso, ¿sí? Una persona que normalmente se echa la culpa de todo es porque en una vida pasada no tomaba responsabilidad por nada. Y entonces ahora toma la responsabilidad por todo, incluso de cosas que nada que ver, ¿sí? Entonces, o sea, el rollo es que toma la culpa por todo y quizá en la siguiente reencarnación ya se equilibra, ¿no? Pero a lo que vamos en esto es que por un lado se culpan y por otro lado la razón por la que la gente empieza a pensar de esta forma, que fue su culpa, es porque tiene miedo de confrontar, ¿ok? ¿Cómo me voy a parar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi marido? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano? ¿Sí? Y desafortunadamente es verdad para gente que incluso, no sé, de 6 años a los 60, ¿ok? Entonces, fíjate, cuando cuenta esta maestra una historia de un niño, de una persona que hoy tiene 60 años y que desde los 6 años fue abusado físicamente por su papá, lo golpeaba de una manera terrible, ¿sí? Y cuando la maestra le preguntó, ¿le has dicho esto a tu papá? El señor contestó que no podía, que no lo podía manejar, ¿ok? Ya mi papá ya es grande, ya es mayor, ya dejamos esto atrás. Y fíjate cuántas veces hacemos nosotros lo mismo. Y el rollo de esto es que realmente no es que ya lo dejé atrás. El rollo es que tengo miedo a confrontar. Ese es el rollo. Y la tercera razón, que es la más importante, compañeros, y el foco en el que vamos a poner más énfasis, le vamos a llamar falta de claridad, ¿ok? La falta de claridad significa que cuando tú vives en este mundo y no tienes idea qué estás haciendo aquí, cuál es tu propósito, como para qué estoy aquí, qué es lo que vine a lograr acá, qué es lo que vine a cambiar aquí, cuál es mi esencia, cuáles son las reglas de mi existencia, en dónde pinto mis rayas rojas en la vida, ¿no? Entre las cosas que hago, las cosas que no hago, entre las realidades que acepto y las realidades que no acepto, ¿sí? Entonces, es como esas personas que tienen 7 profesiones, ¿no? Son productores, escritores, vendedores, hacen todo. Y cuando necesitas hacer de todo, es que realmente no sabes quién eres, ¿ok? O sea, eres un escritor, eres un productor, eres un vendedor. ¿Quién eres realmente, sí? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿A qué vine? ¿Qué vine a lograr? Y lo que dice esta maestra es, cuando yo sé cuál es mi propósito, sé qué realidad es aceptable y cuáles son mis límites, ¿ok? Sé a qué fiestas puedo ir, a qué fiestas no, qué amigos puedo tener, qué amigos no puedo tener. Sé qué elecciones puedo o no puedo hacer, ¿ok? Pero cuando no estoy claro de cuál es mi misión en el mundo, por llamarla así, no sé cuál es mi propósito en el mundo, entonces no puedo crear una realidad alrededor de ese propósito. No puedo crear una realidad alrededor de ese propósito. Y entonces me encuentro en una realidad que no sé cómo manejar y no sé cómo enfrentar. Entonces, cuando vemos el abuso, hay una evolución, ¿sí? Hay niveles y emanaciones del abuso, ¿ok? Los miden incluso en los estudios, ¿no? Y dicen que el primer nivel es para aquel individuo que entienda que hay algo equivocado en la realidad que está viviendo, ¿sí? Para manejarlo, ¿sí? Que vea que hay un abuso y necesitas reconocerlo. Primero que nada necesitas reconocerlo. El segundo
es entender cómo es que estoy en el abuso. Y el tercer nivel es entender por qué sigo en el abuso. ¿Por qué no estoy haciendo algo al respecto? Y luego llegamos a un cuarto nivel. Y en este cuarto nivel en los estudios, ¿ok? Todavía no estamos en Kabbalah, ¿no? Es ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiar la situación? Y de eso vamos a estar hablando en los siguientes días. Compañeros, lo vamos a dejar hasta ahí. Porque en Kabbalah no hablamos de cómo puedo cambiarlo, ¿sí? Antes hacemos otra pregunta. ¿Cómo puedo cambiar yo? No cómo puedo cambiar algo externo, sino cómo puedo cambiar yo. Yo soy quien requiero cambiar para transformar mi realidad. Entonces, le vamos a dejar hasta acá, compañeros, y vamos a hablar justamente de eso el día de mañana. ¿Qué es lo que requiero hacer yo? ¿Qué es lo que yo requiero cambiar para transformar mi realidad y romper esa cadena de abuso? Espero que les esté gustando, compañeros. Si te está gustando y sirviendo la información, te pido que la compartas. Te pido que compartas esta información muy, muy valiosa, yo creo, para todos. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Te dejo en reflexión de todo lo que hablamos el día de hoy. Si quieres volver, yo sé que está como profunda, así es que si quieres volver a ver el programa, repasarlo, puedes volver a ver la repetición acá en el timeline de la fanpage o en cuanto esté listo en el canal de YouTube Ana Luisa Zavala. Así es que, compañeros, si te gustó la información, si te sirve, compártela. Acuérdate que cuando lleguemos a los 3,000 fans de la fanpage de Ana Luisa Zavala, vamos a dar sorpresitas que te convienen. Un abrazo bien, bien grande a todos, compañeros. Muy, muy buenas noches. Mañana empiezo EIP en la Ciudad de México. Así es que si todavía hay alguien por ahí dudando si hago o no hago el EIP, si mi familia o no, mándalos, compañeros, porque ahí pueden justamente manejar este tema y romper la cadena. Les mando un abrazo. Muy, muy buenas noches. Gracias por su atención y nos vemos mañana aproximadamente a las 9 de la noche.